Buenos días, amados hermanos de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Ya estamos aquí listos para nuestra reunión de domingo, ¿verdad? Así es que estamos en espera de que se empiecen a conectar, que se empiecen a enlazar y que podamos, ¿verdad?, avanzar en nuestra enseñanza de la palabra de Dios, que podamos seguir atentos, que podamos seguir creciendo en la palabra de Dios. Así es que conéctense, amados hermanos. Vamos a iniciar con una oración, ¿verdad? Poniendo todo este tiempo en las manos de Dios. Que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, el que nos hable, el que nos enseñe. Así es que vamos a orar. Vamos a orar no solamente por esta reunión, sino también vamos a orar por las familias. Vamos a orar por la humanidad. Vamos a orar por nuestra nación. Y que al final de cuentas la gente pueda entender que de lo que se trata todo lo que estamos viviendo es de volver nuestros ojos al Creador de todas las cosas, a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es el único en el cual hay salvación. Él es el único nombre que está sobre todo nombre. Así es que cierra tus ojos, tú que ya estás ahí conectado, cierra tus ojos y vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, de domingo. Gracias por la vida que nos das. Gracias porque podemos respirar, Señor. Gracias porque tenemos salud. Gracias porque tenemos el sustento. Porque tú eres un Dios fiel, un Dios verdadero, Señor. Y te pedimos que se los des a aquellos que no lo tienen, para el alimento, el sustento, el calzado, el vestido, Señor. Pero sobre todo la salvación, Señor, que solamente puede llegar a través de ti, Señor Jesús. Bendecimos, Señor, a todos aquellos que aún no te conocen, pero que, Señor, están esperando, Señor, que tu palabra llegue a sus corazones y que puedan rendir sus vidas a ti. Te pedimos por todas y cada una de las familias de Casa de Dios. Bendícelas, aumenta su fe, permíteles crecer en fe, Señor, en sabiduría, en gracia, delante de ti, delante de los hombres, Señor. Te pedimos por nuestras familias de la carne, de la sangre, Señor, que te conocen y aún los que no te conocen, pero que se han apartado de ti, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que hables a sus vidas de una manera poderosa, de una manera gloriosa, Señor, y que ellos puedan volver a ti, puedan venir a ti, Señor. Y de la misma manera te pedimos por la humanidad, Señor. Te pedimos por nuestra nación, Padre. Que en tu misericordia, Señor, puedan venir al conocimiento de ti, Señor Jesús, y de la salvación que hay en tu nombre. Te bendecimos en esta mañana y pedimos tu guianza y pedimos tu dirección para abordar tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que es verdadera y que cumple el propósito por el cual es enviada. En esta hora declaramos que tu palabra es enviada a través de las redes sociales y que llega, Señor, a donde tú la envías, Señor, y que no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Te bendecimos en esta hora y pedimos tu guianza y tu dirección. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén, amados hermanos. Bien, pues vamos a entrar de lleno a nuestra reunión de hoy. El tema de esta mañana es la ley del espíritu de vida. Dios nos ha estado dando algunos temas muy interesantes, muy poderosos, ¿verdad? Que nacen del corazón de Dios. No es que el pastor se los inventó, no es que el pastor se los sacó de la manga, sino que Dios los pone en el corazón y nosotros solamente vamos desarrollando lo que Él nos va mostrando. Y he estado yo observando los diferentes temas que hemos
compartido y que están ahí grabados, ¿verdad? En la página de YouTube o en la página de la iglesia de Facebook, ¿verdad? Donde tú puedes ir y puedes reproducirlo y te puedes dar cuenta que cada uno es una secuencia de lo que Dios ha ido hablando desde hace 2 meses prácticamente, desde antes que ya se declarara, ¿verdad?, la pandemia aquí en México. Dios hablándonos primeramente a través de una profecía, a través de la pastora, a través de otros hermanos en sueños y principalmente a través de la palabra. Así es que nosotros debemos estar atentos a lo que Él está hablando, ¿verdad? A ser entendidos en los tiempos. Uno de los temas fue entendiendo los tiempos. Y eso solamente nos lo puede dar el Espíritu de Dios, abrir nuestro entendimiento. Esa ha sido nuestra oración, ¿verdad? Por ustedes, por todos vosotros, para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y que alumbre los ojos del entendimiento para que podamos comprender la esperanza a la cual hemos sido llamados. Entonces, qué hermosa es la palabra, dice que alumbre los ojos del entendimiento. Entonces, imagínate unos ojos en tu entendimiento que están en oscuridad, que están en tinieblas, pues no pueden ver absolutamente nada, aunque las cosas le estén pasando enfrente. Pero cuando viene esa luz que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, entonces podemos ver, podemos entender, podemos creer y podemos tener esperanza en Jesús. Y bueno, hoy nos toca hablar acerca de la ley del espíritu de vida, ¿verdad? Tanto las leyes universales, ¿verdad?, como las leyes aquí en la tierra, ¿verdad? Son las que rigen nuestra conducta, son las que rigen nuestras vidas, ¿verdad? Son las que rigen el universo, ¿verdad? Tanto el universo como en la tierra, ¿verdad? Todo se rige por una ley. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, la importancia de la ley del espíritu de vida. Obviamente vamos a ver que existen las leyes universales, que son las leyes de Dios, y las leyes, ¿verdad?, humanas, que son las leyes que nos rigen aquí en la tierra, y que tanto una como la otra, ¿verdad?, se tienen que acatar, se tienen que obedecer. Y vamos a ver cuál es el resultado de todo esto. Dice aquí en mi apunte, tanto el universo, el macrocosmos es el universo, el macrocosmos, como el ser humano, que es el microcosmos, ¿verdad? El universo es el macrocosmos, el ser humano es el microcosmos, pero tanto uno como el otro están regidos por las leyes, por 7 leyes. Fíjate, el universo como el macrocosmos, como el microcosmos, están regidas por 7 leyes, hermano, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo investigué. Están regidos por 7 leyes que las llaman sabiduría hermética. Así se les llama en el mundo, en el universo, sabiduría hermética, que nos ha sido transmitida desde la antigüedad hasta nuestros días, con la denominación de los 7 principios herméticos. Así se les conoce a estas 7 leyes, 7 principios herméticos, y obviamente el creador de todo esto se llama Hermes Trismegisto, que es un filósofo, o fue un filósofo egipcio que vivió hace 2000 años antes de Cristo. Hermes significa instructor, agente de la sabiduría eterna, y el apelativo que se le da de Trismegisto quiere decir 3 veces, y Megistos, el más grande, debido a que sus enseñanzas abarcan 3 mundos: el mundo físico, el mundo astral y el mundo mental. Entonces Hermes, ¿verdad?, era un filósofo egipcio que vivió hace 2000 años antes de Cristo, imagínate, y que es el creador, ¿verdad?, al que se le atribuyen estas leyes, estas 7 leyes universales, ¿verdad? Y se le puso el nombre o el sobrenombre de Trismegisto, ¿verdad?, que quiere decir instructor, ¿verdad? Hermes significa instructor, agente de la sabiduría eterna. Fíjense nada más, agente de la sabiduría eterna. Y tú y yo sabemos que el único agente de la sabiduría eterna es Dios. No hay ningún mortal que pueda tener ese atributo. Pero Hermes, ¿verdad?, se atribuye este título como instructor, agente de la sabiduría eterna. Y también se le da el apelativo de Trismegisto, que quiere decir 3 veces, ¿verdad? Tris quiere decir 3 veces.
Y Megistos quiere decir el más grande, hermano. Entonces, 3 veces el más grande, fíjate nada más. Y podemos ver, ¿verdad?, la gran blasfemia. Porque el único al que se le da un nombre 3 veces es a Dios, 3 veces santo. Pero el enemigo, acuérdate de algo, el enemigo es imitador. Entonces todos aquellos que andan, ¿verdad?, en la corriente del mundo, en la corriente del maligno, van a querer imitar lo verdadero. Por eso es Trismegisto, que quiere decir 3 veces el más grande. Y sabemos que solamente hay uno que es 3 veces santo, 3 veces grande, 3 veces poderoso, 3 veces maravilloso. Y ese solamente es nuestro Dios todopoderoso. Pero este Hermes Trismegisto, ¿verdad?, es al que se le asigna la creación o el descubrimiento de estos 7 leyes universales que son las que rigen el universo según, ¿verdad?, las teorías mundanas. Y debido a que sus enseñanzas abarcan 3 mundos, el físico, el astral y el mental. Y de ahí, de la doctrina de este Hermes Trismegisto, ¿verdad?, se derivan todo el conocimiento, hermano, y todas las leyes humanas. Pero estamos hablando de que este hombre vivió 2000 años antes de Cristo. Pero desde ahí ya partimos que, ¿verdad?, el eterno Dios es el que tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría. Pero decíamos en la predicación pasada que el pueblo perece por falta de conocimiento, amados hermanos. Por no conocer la verdad, que es la palabra de Dios. ¿Verdad? Aunque este hombre vivió 2000 años antes de Cristo, la palabra de Dios es eterna, hermano. No es 2000 y 3000 y 4000 años antes de Cristo. La palabra de Dios es eterna y es la verdad y es la que tiene toda la sabiduría y de donde emanan todas las leyes, hermano. También muchas leyes que hoy rigen a la humanidad, ¿verdad?, se las atribuyen a los romanos. Pero cuando tú empiezas a ver las leyes romanas, te das cuenta que no es más que una copia de los mandamientos de Dios, hermano, de los 10 mandamientos. Y algo que quiero que te quede bien claro en tu corazón, es que la palabra de Dios, donde Dios estableció su ley, es eterna. No tiene principio ni fin. Entonces todo lo que hace el mundo, ¿verdad?, o tal Hermes Trismegisto, pues no es más que una copia, una imitación de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Acuérdate que el enemigo es mentiroso y el enemigo siempre te va a dar verdad con mentira. Y si tú eres ignorante, si tú no tienes conocimiento de la verdad, pues vas a caer. Dice la escritura, ¿verdad?, que en estos tiempos, ya en tiempos finales, ¿verdad?, van a surgir anticristos, falsos maestros, que de ser posible, dice la palabra, van a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos, hermano. ¿Y quiénes son los escogidos? ¿Verdad? Les compartí yo el día viernes que si vosotros sois verdaderamente mis discípulos, si permanecen en mi verdad, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces tenemos que permanecer en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios para que el enemigo no nos engañe. Acuérdate que el enemigo es astuto, siempre te va a tratar de engañar con parte de verdad, pero con mentira. Y lo podemos ver desde el Edén, ¿verdad?, que le engañó a Eva con verdad y con mentira, porque llegó a decirle, con que Dios os ha dicho que de todo árbol del huerto no pueden comer. Una mentira. Y Eva lo sabía, y Eva le dijo, no es cierto, eso no es cierto. Dios no dijo que no podemos comer de todos los árboles, solamente dijo que no podíamos comer de un árbol, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y como su primer intento no tuvo éxito, viene con su segundo ataque. No es cierto que vas a morir. Mentira, porque la verdad era que si comía de ese fruto, de ese árbol, iba a morir. No es cierto que vas a morir. Y Eva creyó la mentira. Sino que el día que del comas, van a ser abiertos tus ojos, ¿verdad? Y vas a ser igual que Dios. Entonces otra vez, verdad con mentira. Porque si era cierto que si comía, ¿verdad?, sus ojos iban a ser abiertos, pero mentira que iba a ser igual que Dios. Y usted ya conoce la historia, ¿verdad? Por no conocer bien la verdad, por no permanecer en la verdad, porque acuérdate que la verdad nos hace libres. Y luego, ¿verdad?, no conforme con eso, el enemigo se atrevió a tentar al creador del universo, al creador de la palabra, ¿verdad?, cuando terminó su ayuno en
en el desierto por 40 días y 40 noches, y cuando tuvo hambre llegó el enemigo para tentarlo. Y de nuevo con la palabra. Si eres hijo de Dios, ¿verdad? Dile a estas piedras que se conviertan en pan y come. Ahí lo está tentando con la verdad. Él era el hijo de Dios, él es el hijo de Dios, y él podía decirle a las piedras que se convirtieran en pan y comer. Pero viene la respuesta. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, le respondió con la verdad, hermano. De ahí la importancia de tener conocimiento de la verdad. Después lo subió al templo, ¿verdad? Y le dijo, arrójate. ¿Verdad? Si eres hijo de Dios, arrójate. Porque Dios va a mandar a sus ángeles acerca de ti, ¿verdad? Para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91, le está hablando de nuevo con la verdad, con la palabra. Y el Señor Jesucristo le responde con la palabra, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y por tercera vez, ¿verdad? Usted sabe, la llevaba a un monte alto y desde allá le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todos estos reinos te voy a dar si tú postrado me adoras. De nuevo, verdad con mentira. Porque todos los reinos efectivamente le pertenecen a él, ¿verdad? Porque se le cedió en el huerto de Edén. Y él tiene la capacidad de dar esos reinos a quien quiera, aquí en el mundo. Pero dice, viene la mentira, el engaño. Si tú postrado me adoras. Pues imagínate nada más qué atrevimiento, ¿verdad? Que un ser creado le diga al creador que lo adore, que se postre. Y entonces eso es lo que pasa. Y de nuevo el Señor Jesucristo nos da una lección. No solamente, ¿verdad? Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces esas son enseñanzas para nosotros, hermano. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Y en este caso estamos hablando de la ley del espíritu de vida. Y quise empezar, ¿verdad? Tocando este punto para el mundo, cómo concibe la ley. A través de la teoría de este Hermes Trismegisto, ¿verdad? A quien se le atribuye, ¿verdad? Las 7 leyes universales. Y de ahí emanan todas las leyes, hermano. Tanto universales como humanas. Pero eso tú y yo sabemos que es una mentira. Si es que tú conoces la palabra de Dios, si es que tú conoces la verdad. Porque el que creó todas las cosas es Dios. Y sí es cierto que las leyes rigen el universo y nos rigen a los humanos aquí en la tierra. Eso es una verdad. Pero la mentira es que este hombre haya sido el creador y el autor de todas esas leyes. El enemigo es un imitador, no hace más que tomar lo de Dios, imitar y tratar de sorprender y de engañar. Pero me llamó la atención que este hombre, Hermes Trismegisto, filósofo egipcio que vivió 2000 años antes de Cristo, hermano. Entonces rápidamente viene el espíritu y me puse a pensar, a ver, más o menos vivió en la misma época de José, el soñador, hermano. Y rápidamente viene, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si tú conoces la palabra de Dios, entonces conoces la verdad y esa verdad te hace libre. Entonces si este hombre verdaderamente hubiera sido ese maravilloso ser, ¿verdad? Que estableció las leyes, ¿dónde estaba cuando Faraón pidió que le interpretaran el sueño? Si bien vamos a la historia nos dice que José vivió en el año 1800 antes de Cristo y este Hermes Trismegisto, ¿verdad? Dice aquí en la historia que vivió hace 2000 años antes de Cristo, es decir, 200 años antes que José. Pero ¿dónde estaban sus discípulos? A esos que les enseñó y que de generación en generación vinieron transmitiendo estas leyes, man. Que cuando tú te metes a estudiarlas es algo tremendo porque de ahí viene el esoterismo, ¿verdad? El gnosticismo, el ocultismo, etcétera, etcétera, man. O sea que es puro engaño. Y si era tan sabio, tan maravilloso, tan, como dice aquí, 3 veces grande, ¿por qué sus discípulos, ¿verdad? Sus alumnos que dejó no le pudieron interpretar el sueño al faraón? ¿Por qué tuvo que ser un hijo de Dios, hermano? Porque nosotros habita la sabiduría de Dios, habita la verdad de Dios, hermano. Y lo mismo sucedió después, años adelante, con Daniel, hermano. Todos los sabios fueron traídos, ¿verdad? Del mundo, esos sabios que eran alumnos de este Hermes Trismegisto, ¿verdad? Los que promulgan esas leyes de ocultismo, de hechicería, de brujería, de un montón de cosas. Tampoco pudieron interpretar el sueño, tuvo que venir un hombre de Dios. Y luego en capítulo 6 de Daniel dice que
Este mismo Daniel era superior a todos los sabios, a todos los alumnos de este Hermes Trismegisto. Dice la Escritura, porque había en él un espíritu superior, amados hermanos. Pero te doy este antecedente para que tú entiendas de dónde vienen las leyes. Porque a veces por esa misma ignorancia, dice, les compartía el día viernes, que el pueblo perece por falta de conocimiento, amados hermanos. Porque no solamente no se conoce la ley, no se conoce la verdad, hermano, pues entonces por eso nos engañan, hermano. Y esto es a nivel, ¿verdad?, universal y a nivel terrenal, hermano. Si tú no conoces las leyes universales de Dios, pues el enemigo nos puede engañar fácilmente. Si tú no conoces las leyes terrenales, pues por eso somos engañados. Y eso es lo que está pasando ahorita, hermano. Necesitamos levantarnos, ¿verdad? El bien en la palabra fue que la verdad nos hace libres, amados hermanos. Entonces yo espero en el Señor que el Espíritu Santo esté hablando a su vida y lo esté a usted incomodando, lo esté transformando, ¿verdad? Para que usted sea un estudioso de la palabra, para que usted medite en la palabra. Toda la creación, el universo, el cielo y la tierra, hermanos, se rigen por leyes espirituales y naturales, así en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Así como aquí en la tierra hay leyes por las cuales nos regimos todos los seres humanos, en el cielo hay leyes, ¿verdad?, que rigen el universo, hermano. ¿Y quién es el autor de esas leyes? Pues por supuesto que el Dios Todopoderoso, no este Hermes Trismegisto. Eso es una mentira. Y no veas cuánta gente influenciada, hermano. Gente preparada, gente estudiosa, pero influenciada por este Hermes Trismegisto, hermano. Dices, ¿cómo es posible tanta sabiduría y estar engañados, hermano? Porque no conocen la verdad. Porque decía Rodolfo Garza de Amistad Cristiana hace algunos años atrás, dice, tú podrás tener licenciatura, tener maestría, tener doctorado, pero si no conoces la palabra de Dios, tu preparación es incompleta. Así es que, amado hermano, la mejor preparación que puedes tener, que te puede dar sabiduría, es la palabra de Dios. Porque aún la misma Biblia dice que tengamos cuidado de la falsamente llamada ciencia, hermano. Porque la ciencia se contrapone a la palabra de Dios. Entonces, volvamos al tema de las leyes. Hay leyes que rigen el universo y hay leyes que rigen aquí en la tierra a los seres humanos. Y estas leyes son reales, hermanos, son reales. Son verdaderas y están vigentes hoy. Y como tales, tenemos que respetarlas para poder vivir en justicia, en libertad, en orden y en paz. Pero como a veces la gente ni conoce las leyes, pues por eso no las respeta, hermano. Hay leyes tan simples de urbanidad, y que todas se derivan de las leyes universales de Dios, y de ahí hacia abajo. Existen, son reales, y tenemos que obedecerlas. Porque toda violación de la ley, hermano, produce graves consecuencias. Escúchame bien, toda violación de la ley produce graves consecuencias. Tanto aquí en lo terrenal, imagínate más allá en lo celestial, hermano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Hay un desconocimiento de la palabra de Dios, hay un desconocimiento de las leyes de Dios. Y si estamos violando esas leyes, estamos acarreando grandes consecuencias, hermano. Y para darles un ejemplo y que ustedes lo puedan entender claramente, siempre se los digo, ¿verdad? Si yo voy en mi coche y me paso el semáforo en rojo, estoy transgrediendo una ley, hermano. Y por haber violado esa ley, voy a tener mis consecuencias. O lo que me ha pasado a mí ya en 2 ocasiones, ¿verdad? Que me estaciono en un lugar prohibido, que dice ahí no se puede estacionar. Y me hago acreedor a una sanción, ¿verdad? Me quitan mi placa. Y tengo que pagar, hermano. Porque si no pago, ando circulando sin placa y me vuelven a parar y se acumula, ¿verdad?, la gravedad de esa infracción. Entonces es lo mismo con las leyes espirituales, hermano. La gente piensa que puede andar transgrediendo las leyes de Dios y no va a pasar nada. No, es lo mismo que aquí, se te van acumulando, hermano. Y fíjese, le voy a decir lo que me pasó. Me fui al hospital, llevé a mi papá al hospital, me estacioné, no vi la banderola. Cuando salí ya me habían quitado mi placa, hermano. Y me enojé un montón porque busqué la banderola y estaba atrás de un árbol, hermano. Y dices, híjole, no es posible.
Y por enojo y por desconocimiento y por no acatar la ley, dije, oh, yo no quería pagar, hermano. Dije, ahí después pago y a ver qué hago, y busco a mis cuates, mis contactos, ¿verdad? En el municipio para que me recuperen mi placa, hermano. Y precisamente todo eso sucedió cuando fue el cambio de gobierno, hermano. Entonces entraron los nuevos y en lo que tomaron posesión se pasó el tiempo. El chiste es que estuvo mi placa ahí como un año, amados hermanos, por haber transgredido una ley. Y yo era bien concha por no acatarme a las leyes. Hasta que no me paró uno de tránsito por no traer placa. A ver, ¿usted por qué no trae placa? Está infraccionada. A ver, permítame su infracción. Sí, pero usted ya tiene un año. Ahora usted ya se hace acreedor a otra multa. Dije, no, no puede ser. Total que tuve que ir a pagar mi infracción, amados hermanos. Lo que no hice desde un principio, ¿verdad? Porque las leyes se tienen que cumplir. Finalmente tuve que hacerlo. Pero para mi sorpresa me llegué y ya llevaba yo mis 600 y tantos pesitos para pagar mi infracción. Y cuando me checan ahí, ¿sabe qué? Como ya se pasó del tiempo, tiene que pagar el doble, 1,200 pesos. Yo dije, no, no pago nada. Pero no podemos escapar de la ley. Finalmente tuve que pagar mis 1,200 pesos, hermano. Estoy hablando de una ley humana terrenal. Ahora imagínate las leyes espirituales de Dios, las leyes universales de Dios. ¿Tú crees que las vamos a poder violar? ¿Las vamos a poder saltar, hermano? No, cada vez es más difícil ahora con esta globalización, con los medios electrónicos, con el SAT, ¿verdad? No te escapas, hermano. Entonces hay que obedecer la ley, hay que cumplir con la ley, porque toda violación de la ley produce graves consecuencias. Aquí en la tierra y en el cielo también, hermano. Y entonces por eso toma tanta importancia este tema y toma tanta importancia la ley del espíritu de vida, ¿verdad? Grábatela porque más al rato la vamos a ver a fondo, y que es una ley que Dios nos permite, ¿verdad?, acceder a esa ley, y la cual nos puede librar de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, verdad? Es importante, hermanos, no confundir las leyes universales, las leyes del universo, con las leyes humanas, ni con las normas, hermano. Las leyes universales, las primeras, son inmutables. Fíjate bien, escucha bien. Las leyes universales son inmutables, o sea que no cambian, hermano. Y no son derogables, o sea, las leyes de Dios, del universo, son inmutables. O sea, no cambian. Por más que tú quieras sobornar, no cambian, hermano. Y no son derogables, o sea, que las pueden cancelar, que las pueden quitar. No, las leyes universales no se pueden. Porque se originan en la sabiduría de Dios y por ello son absolutas, hermano. Lo que yo le decía, ¿cómo es la verdad? Es absoluta. ¿Cómo son las leyes de Dios? Son absolutas. Ahí cuando tú transgrediste una ley, pues ya la tienes que pagar, hermano. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que la paga del pecado, o sea, la paga de la violación de la ley es muerte, hermano. ¿Y sabes qué? Eso no se puede cambiar, es inmutable y no se puede quitar. A diferencia, ¿verdad?, de las leyes humanas. Las leyes humanas son normas. ¿Por qué son normas, hermanos? Porque son derogables, es decir, las puedes cancelar, son transitorias, ¿verdad? Pueden ser útiles para un cierto tiempo y después ya no. Y lo podemos ver, ¿verdad?, en nuestro país, hermano, que la Constitución, ¿cuántas veces la han cambiado, la han modificado? Porque esa es la ley humana, ¿verdad? Porque puede ser remutable, pueden cambiarla, pueden derogarla, ¿verdad? Y llega un presidente y hace lo que quiere con la ley. Pero la ley universal de Dios no se puede cambiar, hermano. Y la ley es muy clara. La paga del pecado es muerte, amados. Ahora, otra cuestión de la ignorancia, hermano, es que mucha gente, o la mayoría de la gente, cuando piensa en leyes o hablamos de leyes, dicen los 10 mandamientos. ¡Wow! Y no podemos ni cumplir con los 10 mandamientos, hermano. 10 mandamientos. Pero esos son los que están, los que aparecen ahí en Deuteronomio capítulo 20. En Éxodo 20, perdón. Pero no son 10 mandamientos, hermanos, son más de 300 mandamientos. De 600 mandamientos. Pero por ignorancia la gente piensa que nada más son 10.
Y como no conoce a los otros, los está transgrediendo, violando los mandamientos. ¿Y qué crees? Se van acumulando, se van acumulando. Y dice otra ley de la siembra y la cosecha, hermano, que todo lo que sembramos cosechamos. Y ese tema lo vamos a ver el día martes, ¿verdad? Porque quizás ahorita tú estás pasando por un montón de problemas, de situaciones difíciles, que tú dices, ¿por qué esto a mí? Pues porque se han venido acumulando las infracciones, hermano, que has cometido. Y todo lo que sembramos, lo cosechamos. Pero ese ya es el tema del día martes. Fíjese este pensamiento, la naturaleza no corresponde al azar, hermano. O sea, todo lo que vemos, toda la creación de Dios no corresponde al azar, ¿verdad? Isaac Newton decía, Albert Einstein decía que Dios no juega a los dados, hermano. No, a ver, si cae par, hacemos esta ley. No, Dios no juega a los dados. Dios es un ser creador, es un ser inteligente. Y dice este pensamiento, la naturaleza, todo lo que vemos, no corresponde al azar, hermano. No surgió por el azar o se le ocurrió a Dios, ¿verdad? Dice, ni al capricho de un Dios emocional y malhumorado, sino que detrás de todo lo que vemos, escúchame bien, hermano, detrás de todo lo que vemos existe una ley, hermano, ¿verdad? Porque si yo agarro este vaso y lo suelto, ¿qué va a pasar con él? Se va a caer. Hay una ley. ¿Cómo se llama esa ley? La ley de la gravedad, hermano. Y así, ¿verdad? Detrás de todo lo que vemos existe una ley. Entonces, en síntesis, tanto en el universo, en el cielo como en la tierra, se rige por leyes que han sido creadas por Dios y que tenemos que obedecer, que tenemos que respetar, que tenemos que acatar para que podamos estar bien con Dios. Entonces, en este momento yo te pido que empieces a pensar cómo andas de infracciones, hermano. Por eso dice la Escritura, fíjate cómo todo empieza a tomar sentido. Dice que cuando todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, los libros van a ser abiertos, hermano, ¿verdad? Y en términos de ley, bueno, pues son leyes. Ahí están escritas todas las infracciones, hermano, que has cometido a través de toda tu vida. ¿Verdad? Va a llegar fulanito de tal, a ver, pásele, Joaquín, pásele. A ver, abran los libros. ¿Qué dicen? No, pues aquí tiene un montón de infracciones. ¿Y cuál es la paga del pecado, hermano? Es muerte. ¡Wow! Ya no me meto más ahí. Y en la misma palabra de Dios hay varias leyes que son verdaderas, que son inmutables, que no se pueden derogar y que las tenemos que cumplir, hermano. Una de ellas es la ley de Moisés. Ya habíamos mencionado algo acerca de la ley que Dios le dio a Moisés ahí en el monte Oreb, en el monte Sinaí, ¿verdad? El monte Oreb. Y le dio los mandamientos. Decíamos que son más de 600 mandamientos, hermano. No son 10 mandamientos como muchos pensamos. Esa es la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés, para que el pueblo caminara y observara esa ley. Y todos sabemos que el pueblo, ¿verdad?, no obedeció la ley. Entonces, en Romanos capítulo 2, versículo 12, hablando de la ley de Moisés, dice, porque todos los que sin ley han pecado, hermano, los que sin ley han pecado, antes de Moisés, los que no conocían la ley han pecado, sin ley también perecerán, hermano. Dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, hermano. Y es lo que te estoy diciendo. Esa ley que Dios estableció nos va a juzgar a todos. Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ahí vamos a ser juzgados todos de acuerdo a las obras que hicimos, sean buenas o sean malas. Y vamos a tener una sentencia, hermano. Dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley seremos juzgados. Y entonces esa ley de Moisés quiere decir, hermano, que pues hemos pecado. Eso es innegable. Eso es indudable. Hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte, hermano. Versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley, hermano, no son los oidores de la ley los que son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, hermano. Se lo vuelvo a repetir, versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, hermano. Entonces, ya sea que no hayas oído de la ley o ya sea que hayas oído de la ley, no son los que oyen o los que no oyeron la palabra de Dios, sino los que hacen la ley de Dios, estos serán justificados, hermano.
los que hacen. Por eso fíjate cómo toma fuerza todo lo que hemos venido compartiendo. Le dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, permanecer en la palabra no es solamente oírla, sino hacerla. Y es lo que está diciendo aquí. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que hacen la ley serán justificados, hermano. O sea, no solamente oigas, ¿verdad?, que dice: no matarás, no robarás, no mentirás, no darás falso testimonio, no cometerás adulterio. No solo oírlo, sino hacerlo. Romanos capítulo 3, versículo 19 dice que: pero sabemos que todo lo que la ley dice, hermano, todo lo que la ley dice, la ley de Moisés, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quiénes están bajo la ley, hermano? Pues todos estamos bajo la ley, o estábamos bajo la ley. Amén. Dice: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo. Ese es un juicio, hermano. Y de acuerdo, ¿verdad?, a nuestras obras, lo que hayamos hecho, vamos a ser juzgados. Y tú y yo sabemos, ¿verdad?, cuál va a ser el veredicto. ¿Verdad? No es como la ley humana, ¿verdad?, que va un asesino, un multihomicida y lo enjuician y de repente resulta que es inocente y lo absuelven, hermano. Porque son normas, ¿verdad?, que los jueces pueden manipular y pueden hacer como ellos quieren. Pero en el cielo no es así, hermano. En el cielo no esperes que si eres culpable te van a declarar inocente. Romanos capítulo 7, versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa. La ley es santa, hermanos, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es santa, hermano. El problema no es la ley, el problema es los que no obedecen la ley, hermano. Por eso dice la palabra que los mandamientos de Dios no son gravosos, hermano. Y dices: ¿cómo que no son gravosos si no los podemos cumplir? Porque no conocemos la verdad, hermano. Porque nada más solamente somos oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra de Dios. Y por eso ahorita Dios nos está hablando acerca de la ley. Esa es la ley de Moisés, a grandes rasgos, ¿verdad? Porque es muy extenso, hermano. Hay otra ley en la Biblia que se llama la ley de la naturaleza. Acuérdense que también este tal Hermes Trismegisto también habla de la ley de la naturaleza, que es la ley que rige a los hombres. Romanos 2:14 dice que porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿verdad?, los que no son judíos, no tienen ley, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir, la ley no fue dada para los que no judíos. Pero si esos que no son judíos cumplen con los mandatos de Dios, dice aquí, son ley para ellos mismos, hermano. Entonces no se trata tanto de que estés bajo la ley o de que oigas la ley, sino de que hagas lo que dice la ley, hermano. Porque Dios es justo, hermano. Entonces dice: mira, este hombre ni siquiera es cristiano, ni siquiera es judío, pero mira, guarda mis mandamientos. Hace la palabra de Dios, hermano. ¿Cuánto más los que le conocemos, los que estamos estudiando la palabra? Que Dios está abriendo nuestro entendimiento y estamos comprendiendo que debemos de caminar en santidad, que debemos de caminar en la voluntad de Dios, hermano. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, de estos que no son judíos, que no están bajo la ley, pero que hacen la ley, hermano. ¿Qué están mostrando la obra de la ley escrita en dónde? En sus corazones. Porque ¿de dónde emana todo, hermano? Del corazón. ¿Verdad? Dice la palabra que del corazón es donde salen los hurtos, las fornicaciones, los adulterios, las borracheras, las orgías, hermano. Pero cuando tu corazón es un corazón, ¿verdad?, santo, limpio, entonces estás cumpliendo la ley, hermano. Y dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, hermano. Por eso cuando tú cumples la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, ¿cómo está tu conciencia, hermano? Está tranquila tu conciencia. Pero lo contrario, cuando tú sabes que has transgredido la ley de Dios, tu conciencia no te deja.
Entonces no podemos escapar, hermano, de la ley de Dios. Si yo no me escapé de esa infracción, hermano. Y mira que yo era bien habilidoso, hermano. Yo le dije, no les voy a pagar nada. Y ahorita voy a hablar con Claudia Rivera y voy a hablar con Barbosa y que me regresen mi placa. Pero en todo ese proceso entendí, hermano, que como hijos de Dios, ¿verdad? Debemos de respetar tanto las leyes de Dios como las leyes naturales, hermano. Entonces dije, bueno, ni modo ahora por desobediente, por necio, pues a pagar el doble de la multa, hermano. Me dolió, pero fue una gran enseñanza, hermano. Entonces obedece, no espere a que lo infraccione, que lo multen para que usted tenga que aprender la ley. Otra ley que habla la Biblia es la ley de la fe, hermano. La ley de la fe. Romanos 3:27 dice que ¿dónde pues está la jactancia? O sea, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué me jacto, hermanos? ¿No? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, hermano. Y aquí está hablando, ¿verdad?, de que muchos se esfuerzan en alcanzar la justicia y la gracia de Dios por las obras, hermano. Aún hoy en día hay mucha gente que es religiosa y que piensa que por sus buenas obras va a alcanzar la salvación, hermano. Y no es así. Tienes que cumplir la ley. Y como dice aquí, sino por la ley de la fe. Esa es una ley también, la ley de la fe, hermano. ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso de nosotros, que no somos judíos de allá de Israel, ¿verdad? Que somos judíos espirituales. ¿Cómo fue que alcanzamos esa salvación? ¿Cómo fue que alcanzamos esa gracia de Dios? ¿Por cumplir la ley de Moisés? No, hermano, sino por la ley de la fe. Dice Romanos mismo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, hermano. Fíjate, nosotros que no conocíamos la palabra de Dios, que no conocíamos la ley, pues transgredimos la ley cuántas veces, hermano. Y cómo hoy tú y yo podemos disfrutar de la salvación por la ley de la fe, hermano. Dice ahí mismo en Romanos 1, 16, 15 y 16. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, hermano. La ley de la fe. Fíjate qué importancia de las leyes, de respetarlas, de obedecerlas. Porque esa ley de la fe me justifica delante de Dios. Justificados pues por la fe. Fíjate, no dice, eres justificado porque cumpliste todos los 600 mandamientos, 610 mandamientos de Dios, 613. Sino por la fe, por haber creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, hermano. Ve la importancia de esa ley. Pero a veces desconocemos la ley. Cuando la gente habla de ley en general, inmediatamente piensa en los 10 mandamientos, piensa en la ley de Moisés. Y es una ley verdadera, pero esa ley nos condena, hermano. Entonces entiende hoy que hay una ley de la fe, ¿verdad? Hay una ley de la fe que es la que nos da acceso a esa salvación. Romanos 4:3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjate, en la época de Abraham todavía Dios no había dado los mandamientos. Entonces él creyó en Dios por fe. Y esa fe que Abraham tuvo en Dios, dice aquí, le fue contada por justicia. ¡Wow! Entonces hay leyes espirituales, hermano, que son reales, que son poderosas, que tenemos que conocer y que tenemos que apelar a ellas. Y mira, todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra es una sombra de lo que hay en el cielo. Así como hay leyes aquí en la tierra, son una sombra de las leyes que hay en el cielo. Así como aquí hay tribunales que juzgan, son una sombra de lo que hay en el cielo, hermano. Entonces Abraham alcanzó justicia por la fe, hermano, por haber creído. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice, pero al que hace obras, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, hermano. Fíjate, aquellos que dicen, yo soy buenas obras para ganar mi salvación. No se te está contando como salario, sino se te está cobrando lo que debes, hermano. Ay, qué horrible es eso, hermano, ¿verdad? Que dices, estás trabajando duro, ahora sí voy a salir bien rayado con mi salario.
Y cuando llegas a la caja que te paguen, estás esperando recibir 100,000 pesos. Dice, nada más alcanzó usted 20,000 porque debe 80,000. Y eso es lo que dice la ley, que las obras no se te cuentan como salario, sino como deuda, hermano. Es decir, de todo lo que debes te descuentan. Versículo 5 dice, mas el que obra, dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, en Jesucristo, su fe le es contada por justicia, hermano. Y ahí es donde luego no entendemos, ay Señor, ¿por qué ese asesino, verdad? Lo perdonaste y lo salvaste en el último momento de su vida. Porque no fue por lo que hizo, no fue por sus obras, sino fue porque en el último momento creyó en Jesús, por la ley de la fe, hermano. Como el ladrón, ¿verdad? Que estaba siendo crucificado junto al Señor Jesucristo. Que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjate, toda su vida fue un ladrón, un maleante, y en el último momento de su vida, por fe, alcanzó la justicia, la gracia y la salvación. Ese es nuestro Dios, esa es la ley de la fe. Qué tremendo. El Señor le contesta, de cierto te digo, hoy estarás conmigo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Y la gente queriendo vivir en la ley de Moisés. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, hermano, ¿verdad? No quiere decir que ya la ley no la vas a obedecer. No. Obedécela, sujétate, hermano. No perseveres en el pecado porque hay gracia, no. Ahora camino más derechito y ahora guardo los mandamientos de Dios. Amén. Porque esa es la verdad. Dice el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. La bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras. O sea, Dios lo juzgó como el ladrón, el ejemplo del ladrón de la crucifixión. No hizo obras para Dios, pero Dios estableció justicia por la fe. Así es que esa es la importancia de la ley. Estoy mencionándole estas leyes, pero acuérdese que el tema de hoy es la ley del espíritu de vida, que lo vamos a dejar al final. También hay otra ley que se llama la ley de la mente, hermano. Hay una ley que rige tu mente, hermano. Romanos capítulo 7, versículo 16 dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, la ley es buena, hermano, es palabra de Dios. El problema es que nosotros no la obedecemos, la carne no la obedece. Pero dice el apóstol Pablo, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque la ley me está diciendo lo que no debo de hacer, hermano. Y si yo estoy haciendo lo que no quiero, entonces me doy cuenta que la ley es buena. Porque la ley me quiere llevar a hacer cosas buenas y no cosas malas, hermano. Entonces dice el apóstol Pablo, apruebo que la ley es buena. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, en mis manos, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente, hermano, del alma, la ley del alma, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, hay otra ley en mis miembros, es decir, en mi carne, hay otra ley en mi carne. Acuérdense que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y es la carne la que te quiere llevar al deleite, que te quiere llevar al pecado, que te quiere llevar a hacer lo que va en contra de la ley. Pero dice aquí, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces ahí viene ya el desenlace, ¿verdad? Como esa ley que me arrastra al pecado. Dice el apóstol Pablo, porque lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero, eso hago. La ley de la carne, hermano. Versículo 24 dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, hermano? Gracias doy a mi Señor Jesucristo, a Dios por mi Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, con mi alma sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, hermano.
Entonces tienes que entender, ¿verdad?, lo que le dijo el Señor Jesús a los discípulos que habían creído en Él. Si tú permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Pero si tú no permaneces en la palabra de Dios, ¿qué crees que va a pasar contigo? La carne te va a ganar, hermano. Y eso es lo que pasa. La carne nos gana, hermano. Entonces tengo que alimentar mi alma de la palabra de Dios. Tengo que alimentar mi espíritu. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, hermano? Este cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, dice el apóstol Pablo, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, con mi alma sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Fíjese, un varón de Dios, ¿verdad? Como Pablo, con su alma, con su corazón, sirviendo a la ley de Dios, pero su carne queriéndole llevar al pecado, hermano. Y si él tenía estas luchas, imagínese usted y yo. Por eso hoy Dios nos está hablando de las leyes que son importantes, que existen y que las debemos acatar, principalmente a las leyes universales de Dios, a las leyes espirituales. Y si obedecemos esas, como consecuencia tenemos que obedecer las leyes terrenales. Romanos 13 dice que debemos someternos a las autoridades, hermano. No, es que yo tengo mucha fe y a mí el coronavirus no me hace nada y yo hago lo que quiero. Sujétate a la ley de Dios, porque lo otro es carne. Avanzamos, amados hermanos. Ahora les voy a hablar acerca de la ley del pecado, hermano. Fíjense, pues son puras leyes, no las puedes quebrantar, no las puedes violar y hacer como si nada pasara. Las consecuencias te van a alcanzar, ya sea, fíjate, vuelvo al ejemplo de la multa de mi placa, hermano. Cuando me multaron, decía ahí la infracción, dice, si paga usted dentro de los primeros, ¿cuántos días serán? Creo que eran 3 días, 50% de descuento, hermano. Y no pagué, hermano. O ya después tenía que pagar los 600 completos. Y como no pagué y me fui hasta 1 año, hermanos, o más, creo que más, fue más tiempo, tuve que pagar 1,200 pesos. Entonces lo mismo sucede, si tú transgredes la ley, no pienses que ya se olvidó, no, se va acumulando, hermano. Porque permaneces en pecado y un pecado te lleva a otro pecado y te lleva a otro pecado y estás viviendo en la muerte. Y por eso son importantes estas leyes. La ley del pecado nos dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte, hermano. En otras palabras, la ley del pecado me lleva a la muerte. ¿Y cómo anda toda la gente, hermano? ¿Viviendo bajo qué ley? Bajo esta ley, hermano, la ley del pecado. ¿Y a dónde los conduce esta ley? Derechito a la muerte, hermano. Por eso ahorita en esto que estamos viviendo, sí está pasando, es real, pero lo verdaderamente importante es que la gente no se muera, hermano, sin haber alcanzado la salvación. Mira, hermano, ahorita le están haciendo mucho énfasis en todo este rollo que estamos viviendo, pero la verdad es que muere más gente diariamente por influenza, por ataques al corazón, por SIDA, muchísimas más muertes de las que estamos viendo ahorita, hermano. Entonces, en resumen, ¿qué es lo importante? Que sí va a morir la gente, pero que tenemos que ganar almas para Cristo, hermano. Que tenemos que entender primero nosotros estas leyes, para guardarlas, para respetarlas y para enseñárselas a otros, hermano. Pero decíamos que el enemigo, ¿verdad?, nos lleva muchos siglos de ganancia, pero esos siglos de ganancia no se comparan con la eternidad de nuestro Dios, hermano. Ahora que estuve yo leyendo esto del tal Hermes Trismegisto, híjole, qué coraje, hermano. Que se le atribuye a él todas las leyes, hermano, universales. Wow, dices, ¿qué nos pasa? Eso es para los que no conocen la palabra de Dios, hermano. Pero fíjate, está tomando el lugar de Dios y se le adora como Dios, hermano.
Y mucha gente se basa en ellos, aún los astrónomos, los astronautas, los astrólogos. Ese es su maestro. Pero te tengo excelentes y maravillosas noticias. Nuestro maestro es el creador de todas las cosas. El creador del universo, hermano. ¡Wow! Ese Hermes Trismegisto queda pequeño, hermano, comparado con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por eso yo cada día me enamoro más de la palabra de Dios. Me enamoro más del Señor Jesús, hermano. Porque si nosotros obedecemos la ley de Dios, eso nos lleva a la paz, a la plenitud, a la justicia, al amor. Porque aquí encierra toda la ley, hermano, tanto las leyes universales como las leyes terrenales. Y si nosotros las guardamos y las obedecemos, entonces podemos ser felices, hermano. ¿Verdad? Si obedecemos los mandamientos que Dios tiene para el esposo, de amar a su esposa, pues somos felices, hermano. Y viceversa, nuestra esposa obedece la palabra de Dios, amando a su esposo, respetándolo, honrándolo, pues somos felices, hermano. Les animo a que podamos obedecer la palabra de Dios. Romanos 8:23 dice, está hablando a los fariseos, a los judíos, tú que te jactas de la ley, aún hoy en día, ¿verdad? No, yo acá conozco la palabra de Génesis, Apocalipsis, pregúntame lo que quieras. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, hermano. Y eso no es más que un espíritu legalista. Y no pienses en los fariseos. No, hoy en día, hermano, hay hermanos cristianos que creen que conocen toda la palabra, que son los ortodoxos, ¿no? Ya nada más les falta traer su kipá. Por el amor de Dios, hermano. Jesucristo no vino a enseñar nada de eso. Vino a enseñar amor, humildad, mansedumbre, justicia. El fruto del Espíritu, porque toda esa ley, toda esa religiosidad anula el fruto del Espíritu, hermano. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y muchas veces lo que menos tienen estos religiosos, esos que creen la ley, pues es lo que menos tienen amor, hermano. Gozo, ¿verdad? No, la ley, no, el gozo se ve en el rostro, hermano. La paz, la benignidad, hermano, la bondad. A veces nos sentimos más jueces que nuestro Señor, hermano. Andamos condenando a los hermanitos. No, el hermano necesita amor. Y por eso toma relevancia ese pensamiento, esa frase que dice, ¿qué haría Jesús en tu lugar, hermano? ¿Verdad? Ante cualquier situación que se presente, antes de que digas algo, de que emitas algo, un gesto, piensa, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Condenaría? ¿Maldeciría a este hermano, a esta hermanita? ¿O lo amaría? Y ahí está el ejemplo, ahí tenemos los ejemplos en la palabra de Dios, por eso tenemos la palabra profética más segura, por eso tenemos la evidencia, ¿verdad? Ante un adulterio, ¿qué hizo Jesús? ¿Condenó, señaló o perdonó? Híjole, pero nosotros somos más jueces que nuestro Señor, hermano. Entonces por eso dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, entre los que no conocen de Dios, por causa de nosotros, hermano. Porque si nos sentimos muy religiosos, conocemos la palabra de Dios y andamos dando mal testimonio allá afuera. Oh, la gente necesita ver en nosotros ese fruto del Espíritu, hermano. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, hermano, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y fíjate qué hermoso, porque contra tales cosas no hay ley, hermano. Es decir, todas estas leyes de las que estoy hablando, cuando nosotros damos el fruto del Espíritu, hermano, no hay ley que nos condene, hermano.
Y tiene que ver con la ley que estamos hablando, la ley del espíritu de vida. Porque la ley del espíritu de vida es la que nos lleva a dar fruto. Y cuando yo estoy dando ese fruto, contra tales cosas, no hay ley, hermanos. ¿Me estás entendiendo? Que si tú estás dando el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza, si tú estás dando este fruto, no hay ley contra eso, hermano. No hay ley que te pueda condenar, hermano. ¿Y cómo puedo yo dar ese fruto de 9 manifestaciones? Viviendo en la ley del espíritu de vida, es decir, vivir en el espíritu, que también ya lo compartimos. Versículo 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, hermano, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Verdad? Para los judíos, ¿cuál era la señal de que ellos eran respetuosos de la ley? La circuncisión, ¿no? No, yo soy judío, yo fui circuncidado al 8º día. Entonces, eso te sirve si guardas la ley. Y si no la guardas, pues es como si no estuvieras incircunciso, hermano. Amén. Avanzamos. La ley de la justicia, hermano. Romanos capítulo 9, versículo 31 dice que, mas Israel, pueblo Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué cree, hermano? No la alcanzó. Porque hasta el día de hoy, ¿verdad? Muchos siguen esperando que venga el Mesías, hermano. Porque iban tras la ley, hermano. Querían ganar la salvación, el cielo por la ley. Y tú y yo sabemos que no lo podemos alcanzar por la ley, hermano. Tiene que ser por la ley de la fe. Tiene que ser por la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Tiene que ser por gracia de Dios, hermano. Entonces, más Israel que iba tras una ley de justicia, porque si verdaderamente nosotros cumpliéramos la ley, hermano, si nosotros cumpliéramos la ley de Dios, entonces sí seríamos justificados. Pero ¿quién fue el único que pudo cumplir la ley, hermano? Al pie de la letra, nuestro Señor Jesucristo. Y como Él cumplió la ley, pues Él tiene el poder de extender gracia sobre nuestras vidas. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero hablarle de la ley de Dios, hermano. Romanos 7, 22 al 25. Dice el versículo 22, porque según el hombre interior, según mi hombre interior, mi alma, mi espíritu, me deleito en la ley de Dios, hermano. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ciertamente dice la Escritura que el espíritu está dispuesto a obedecer la ley de Dios, a guardar la ley de Dios, a caminar en Dios. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es lo que está diciendo aquí. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, hermano. Versículo 24 dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, hermano. Fíjate qué tremendo. Con su mente sirve a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y por eso es necesario todos los días ir al altar, hermano, y pedirle perdón a Dios, y ponernos a cuentas con Dios, y esforzarnos por caminar en la verdad, por vivir en santidad. El que es santo, santifíquese todavía, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y por último, hermano, entramos ya al punto a donde quería llegar, la ley del espíritu de vida. A veces no lo entendemos, hermano, no entendemos, pero la palabra de Dios es maravillosa y es hermosa. Yo durante muchos años he estudiado este pasaje, he leído este versículo, capítulo 8, versículo 1 y 2.
Y mucha gente dice, wow, gloria a Dios por este versículo, ¿verdad? Dice el versículo 1 de Romanos 8, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen, viva, viva? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, hermano. O sea que no hay nada que te condene, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y todo el mundo se agarra de ahí, ¿verdad? Y hace de esa primera parte del versículo, ¿verdad? Su ley, de aquí me agarro, esta es mi ancla, ¿verdad? Ninguna condenación hay para mí, así es que puedo subir, bajar, hacer y deshacer, porque no hay ninguna condenación. Pero muy pocas veces mencionan la segunda parte del versículo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿cuándo es que verdaderamente no hay ninguna condenación para mí? Cuando no ando caminando en la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, hermano. En otras palabras, que cuando yo camino en el Espíritu de Dios, eso es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y tiene que ver con el fruto del Espíritu, ¿verdad? Cuando yo estoy produciendo fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, entonces estoy caminando en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y por eso contra tales cosas no hay ley, hermano. ¡Wow! Y por eso dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En palabras sencillas, hermano, para que lo entiendan, si yo estoy caminando en el Espíritu, si yo estoy viviendo en el Espíritu, si yo estoy dando el fruto del Espíritu, esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esa ley es la que me libra del poder del pecado y de la muerte. Y empiezo a producir fruto. Y contra tal fruto, hermano, que tiene 9 manifestaciones, ¿qué crees? No hay ley que te condene. ¡Wow! Y empiezas a leer todo el capítulo 8 que dice viviendo en el Espíritu. Y dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, hermano. Así es que ahí está la clave. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, hermano, ¿qué cree? No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a vencer las obras de la carne? Vivir en el Espíritu, hermano. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, hermano, esos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo te puedes dar tú cuenta si eres hijo de Dios? ¿O cómo puedes darte cuenta de alguien que va a la iglesia, que se congrega? ¿Cómo te puedes dar cuenta que es hijo de Dios? Muy sencillo, si es guiado por el Espíritu de Dios. Tú no puedes decir soy hijo de Dios y andas en la carne y andas en pecado. Porque si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él, hermano. Así de sencillo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
amados hermanos, y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, en resumen, amados hermanos, tanto en el cielo como en la tierra se rige por leyes espirituales que son inmutables y que no se derogan. Y que si nosotros violamos esas leyes, tenemos severas consecuencias. Pero si nosotros caminamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu, damos el fruto del Espíritu, entonces contra tales cosas no hay ley. Y empezamos a vivir y a caminar en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Así es que, amados hermanos, yo les invito a que lo mediten, ¿verdad? Si no le quedó muy claro, vuelva a ver el video, lea Romanos 8, y yo sé que Dios le va a hablar y nos va a hacer redireccionar nuestras vidas. Porque si yo no decido a partir de ya caminar y vivir en el Espíritu, voy a seguir batallando con las obras de la carne. Y las obras de la carne me llevan al pecado, y el pecado me lleva a la muerte. Pero gracias a Dios por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así es que vamos a orar. Y si hay alguien ahí, ¿verdad?, que nos está viendo y que no conoce a Jesús, pero que ha entendido que ha vivido en la ley del pecado y de la muerte, pero que a través de Cristo Jesús puede pasar de la ley del pecado y de la muerte a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, solamente aceptando a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Cierren sus ojos, vamos a orar y finalmente vamos a terminar con un canto, como lo hacemos cada reunión. Y que el Espíritu Santo siga hablando a su vida allí donde esté en su casa. Y comparta este video con otro, no se quede con él. Mándeselo a un familiar, a un hermano, a una hermana, a un primo, a una prima, a alguien que tú sabes que necesita escuchar esto. Porque Dios en su misericordia, ¿verdad?, nos dice que a través de esta ley podemos ser libres del pecado y de la muerte. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo el universo se rige por tus leyes y que toda transgresión a tus leyes conlleva una retribución. Y tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. Pero también dice tu palabra que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Permítenos vivir en el Espíritu y dar fruto del Espíritu. Y para aquellos que no te conocen, Señor, en esta hora tú le puedes abrir tu corazón a Jesús y decirle: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida. Yo quiero vivir en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén ahí en casita? Vamos a terminar cantando. Si has visto, mi amado, un canto que habla de... has de saber que estoy enfermo de amor por Él. Del amor por nuestro Dios. Si ves a mi amado, hazle saber que estoy enfermo de amor por Él y que no puedo dormir. Es el Espíritu Santo que no nos deja dormir y que nos guía al amado, que nos lleva a Jesús, que nos muestra a Jesús.
Si ves a mi amado, hazle saber que estoy enfermo de amor por él y que no puedo dormir. Que a partir de hoy no puedas dormir por estar en la presencia de Dios. Mis ojos se secan de Y vas a empezar a llorar sin entender por qué lloro. Pero es el amor que Dios está depositando en tu corazón. No lo siento como Y vas a empezar a buscar a Dios como nunca antes lo habías hecho. Te vas a acostumbrar a Él. Cada día, cada mañana, cada noche. De tal manera que ya no vas a sentir su ausencia. Ahora vas a sentir su presencia cerca de ti, envolviéndote. Eres codiciable en mí, Señor. Me has vencido con tu amor. Sin ti no puedo seguir. Díselo. Vuelve que el invierno ya pasó. Déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín. Si ves a mi amado, si ves a mi amado, hazle saber que estoy enfermo de amor por él y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar, y no lo siento como ayer. Tan acostumbrado estoy a él que hasta mi carne siente su ausencia. Eres codiciable en mí, Señor. Me has vencido con tu amor. Sin ti no puedo seguir. Vuelve, Espíritu Santo. Vuelve que el invierno ya pasó. Déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín. Quiero que te pongas de pie. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que tomes la mano. Derrama de tu gracia, confianza. derrama tu amor sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Enfrente de ti, date vuelta en tu Te silla. bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pues adelante, amados hermanos, a vivir en el Espíritu y a transmitir vida a aquellos que andan en la muerte. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos el martes, primero Dios. Si alguien quiere que le mande este canto de Jesús Adrián Romero, hágamelo saber
para enviárselo por Messenger. Que Dios les bendiga, saludos, salúdense, compartan la palabra, no se queden con la palabra, no se queden con el video, envíenlo, hermano. Fíjense, tenemos 15 personas que nos están viendo. Si esas 15 personas se lo envían a 10 de sus contactos, estaremos llegando a 150 personas. La gente necesita saber que hay una ley del espíritu de vida que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Y por cierto, estamos esperando los videos, hermano. Ya nada más les voy a dar esta semana. Si esta semana no mandan su video, hermano, pues ¿qué le vamos a hacer? Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima.